Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma, en este programa que siempre digo que lo hago con mucho amor, ahí en la compañía de todos ustedes que nos escuchan, que acercan, creo que se escucha, ¿está bien? Que siempre hacen sus consultas, que tienen ese aporte amoroso siempre para lo que venimos a ofrecer con esto que tiene que ver con aportar un poquito desde la biodecodificación, desde el transgeneracional, desde estas técnicas, ¿sí? Que traen esta mirada diferente, ¿sí? De la vida, de las cosas que nos suceden, ¿sí? Con esto, que son aportes que nos ayudan a esto que tiene que ver con el bienestar emocional, el bienestar de la mente, del cuerpo y del alma, ¿no? No por casualidad le pusimos cuestiones del alma a esto que trabaja un poco con lo que nos sucede en la vida, ¿no? Encontrando esas preguntas que nos hacemos todos de este misterio maravilloso que tiene que ver con la vida, con lo que sentimos, con las cosas que nos pasan, ya sean todas esas cosas buenas como esas cosas que realmente impactan en nuestra vida de alguna manera y que debemos siempre, por sobre todas las cosas, entender que tienen un para qué y poder liberar esas cuestiones cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos del pensamiento, cuando estamos hablando de lo que estamos creyendo en esta vida y cómo estamos creando esta realidad que es la que tenemos ahí a nuestro lado, esta realidad de lo que hacemos con nuestra vida y cómo la escribimos, ¿sí? Somos arquitectos y estamos creando esta historia maravillosa, la tuya, la del otro, la propia, ¿sí? Y estamos escribiendo y somos los protagonistas de escribir esta historia maravillosa con los personajes, ¿sí? Con los escenarios, ¿sí? En el lugar que querramos y con estas acciones que siempre tienen que estar, como siempre les digo, desde esa coherencia emocional, ¿sí? Desde el pensamiento, desde el sentir y ahí hacer en esta condición maravillosa y en esta armonía, ¿sí? Para poder empezar a ver esos resultados, ¿sí? Tenemos el poder de hacerlo, ¿sí? Hoy estuve hablando con dos personas maravillosas, ¿sí? Una charla siempre muy, a ver, por decirla, fructífera, es decir, con mucho amor, y estábamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué pasa, no, cuando nos sucede esto de estar con un médico, con un terapeuta, con un gran maestro? ¿Qué pasa, no? Si por más que sea el mejor especialista, el mejor traumatólogo, el mejor psiquiatra, ¿qué pasa, no? ¿Dónde está el poder? El poder está en uno. El poder está en uno de toda esta disponibilidad que tienen estos seres amorosos que tienen que ver con la sanación, con la gente que está haciendo una terapia, ¿sí? Una terapia holística, desde el yoga hasta de sí aportar algo que tenga relación con el deporte. Estas hermosas personas que están al servicio de todos nosotros, ¿sí? De todos ustedes, ¿sí? A ver, te pueden dar la herramienta maravillosa, pero está en uno poder agarrarla. Te pueden dar respiración consciente, te pueden dar un medicamento, te pueden dar una terapia que se extienda en el tiempo, te pueden dar que hagas deporte, te pueden dar que, como siempre digo, que tomes sol, que bebas mucha agua, que disfrutes de la vida, pero ¿en dónde? ¿Y quién tiene el poder, sí, de agarrar esas herramientas para sí voy a hacerlo, sí voy a estar mejor, sí quiero estar mejor? Que es una de las preguntas que siempre le hago a mis pacientes consultantes. ¿Querés cambiar esto? ¿Sí? ¿Querés transformar tu vida? ¿Querés sanar estas cuestiones que te ligan al pasado? Bien, ese sí es la maravillosa respuesta
que tiene ese inicio a que todos podamos cambiar, transformar esta vida que tenemos, que tiene un montón de condimentos, y esta temática, ¿sí?, viene a introducción, ¿sí?, a esto que se llama proyecto sentido. Imagínense, ¿sí?, que esto lo dice la palabra proyecto. Proyecto es un plan. Imagínense que estamos creando algo maravilloso, es un proyecto elaborado que va a tener una intención, una finalidad, ¿sí?, en nuestra vida, ya sea un proyecto de estudio, un proyecto laboral. Bueno, imagínense que este proyecto maravilloso tiene que ver con nuestra vida. ¿Sí? Un psicólogo francés, Marc Frecht, ¿sí?, habló de los ciclos biológicos memorizados. ¿Sí? Hizo un montón de teorías, y entre esos ciclos memorizados, que los tenemos todos, ¿sí?, vino a traer una conceptualización, un concepto que no sé si lo han escuchado, pero el proyecto sentido lo tenemos todos. Vos, yo, todos vivimos un proyecto sentido que ha sido creado en este inconsciente y que a veces se hace consciente de nuestros padres, ¿sí? De esos padres, seres maravillosos que nos dieron la vida, ¿sí? Que quizás tuvieron cosas, que quizás han tenido heridas, que quizás han pasado por situaciones, que quizás no están, que quizás te abandonaron, que quizás fueron violentos, que quizás no tuvieron las herramientas, que quizás sentiste que no te amaron. Pero bueno, estas personas maravillosas que siempre tenemos que poner en concilio, simplemente porque nos dieron la vida, ¿sí?, ese regalo que tiene que ver con la vida, sin duda nos han dado la vida con un proyecto inconsciente y a veces consciente de vida. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con un montón de situaciones que vivimos y que estamos en lealtad con ese proyecto de vida, con esa misión de mamá y de papá, de ser ese hijo deseado, que sea motivo de ser un salvador en la familia o un conector para que ese hombre me ame, ¿sí? O pueda ser el hijo necesario para traer la alegría a la vida o a la familia después de, bueno, la pérdida de un hijo. Siempre hay un plan maravilloso de vida. Apenas lo pudimos sentir o percibir en el inconsciente, quizás con temores, ¿sí?, quizás con esto que tiene que ver con culpas, con alguna finalidad, algún motivo, una razón que está en el inconsciente, y que a veces, como tenemos ese legado de ese proyecto sentido de esos padres, ¿sí?, no nos damos cuenta que estamos a veces siendo fiel a ese proyecto sentido que alguna vez estuvo en mente de mamá y papá. Pero tenemos que empezar a revisarlo, de qué se trata, porque quizás sí es un proyecto inconsciente que llevamos a cuestas, ¿sí?, que lo llevamos desde el peso, porque yo no puedo ser el salvador de una familia, ¿sí?, porque yo quizás no puedo hacer felices a todos, porque quizás yo desde el miedo y desde los temores, ¿sí?, alguna vez me pensaron que tenía que ser mujer, y en realidad ese proyecto sentido, ¿sí?, soy hombre, y a veces me conecto con esas ideas amorosas que tienen que ver con lo femenino, pero soy hombre, ¿sí? Esos son lealtades invisibles que traemos en este proyecto, que alguna vez se pensó, que alguna vez se sintió, ¿sí? Ese proyecto de vida que tuvimos, si fuimos hijos deseados, o simplemente no fuimos hijos concebidos desde el amor, ¿sí? Imagínense que cuando estamos en una situación, son, por decirlo, en cuestión del tiempo, difícil la concepción de crear vida, ¿sí? A veces la planeamos, la planificamos, y a veces no. ¿Qué pasó en el inconsciente de mamá y papá para que en esta vida a veces sienta que me debo, ¿sí?, al otro?
a veces en el inconsciente siento que tengo un proyecto sentido y que tengo que serle fiel y no sé por qué tengo que ser fiel a esto, de tener que cubrir espacios, que salvar o que estar socorriendo a estas personas, a las soledades de un hermano, ¿sí? O a ser el salvavidas de mamá y de papá porque no pudieron resolver ese duelo y yo quedo a cargo de toda esa emocionalidad porque las emociones y porque el inconsciente nos habla de alguna manera. Porque todo lo que está dentro de alguna manera se manifiesta y siempre quiere salir a la luz. Y a veces en estos proyectos sentido inconscientes hay un montón de respuestas, ¿sí? A situaciones de vida que estamos transitando, ¿sí? Que llevamos desde este legado inconsciente a cuestas. ¿Por qué digo a cuestas? Porque cuando tenemos una misión, cuando tenemos un proyecto que no es propio, ¿sí? Siempre va a ser a cuestas. Hasta que empezamos a descubrir este propósito de vida que tenemos, este proyecto de vida que tenemos todos, que es propio, que es personal. Pero imagínense que Mark Frech, sí, por su historia de vida, es un psicólogo clínico que trabajó desde su historia, ¿sí? Un poquito muy puntual de la vida de él, ¿sí? Él, en realidad por la situación de su madre que queda presa, en su inconsciente lo único que tuvo para poder llegar a salvarse era quedarse embarazada, ¿no? Entonces estuvo 18 meses encerrada esta persona, su madre, ¿sí? 9 meses lo tuvo a él, ¿sí? Y después los 9 meses siguientes estuvo, a ver, desde el nacimiento, ¿sí? Preso con ella, donde sí se desconectó de eso que era el proyecto inicial. El proyecto inicial de la vida, ¿sí? De este psicólogo clínico era, ¿sí? Salvarle la vida a mamá, de estar apresada, de darle la libertad, porque si concebía un hijo iba a ser libre, ¿sí? Y más, así pasó que toda su vida estuve en contacto con esas personas donde siempre lo cuidaban personas, muchas mujeres, ¿sí? Pero no su madre, porque su madre había tenido ese proyecto inicial, más de que quererlo, de proyectar esta vida con una finalidad que era su libertad, ¿sí? Entonces, ese proyecto inconsciente que lo llevó a cuestas muchos años, ¿sí? Empezó a conectarse con esas ideas que realmente las había vivenciado, ¿sí? A lo largo de su vida, no por casualidad, estaba la asistencia de personas, de mujeres que estaban en las cárceles, y ahí empezó a ver esta teoría con respecto a esto, ¿no? Cómo el inconsciente planifica esta cuestión cuando estamos en la concepción. Siempre decía que sí eran 3 meses, ¿sí? Desde la concepción, los 9 meses que estaban adentro de la panza, ¿sí? Y hasta los 3, y algunas teorías dicen hasta los 7 años. Eso es lo que se extiende, esto que tiene que ver con el proyecto sentido de vida, ¿sí? ¿Qué pasaba con todo este proyecto de sentido de vida? ¿Sí? Encontramos un montón de causas por las cuales obviamente las manifestamos y estamos repitiendo esa lealtad a ese proyecto inconsciente que tuvo mamá y papá. ¿Sí? Obviamente que la madre tiene un legado muy importante porque es la madre quien tiene esa energía y ese lugar, ¿sí? De refugio, por decirlo, o de, sí, de refugio o donde es, sí, maternado ese hijo, ¿sí? Necesitamos de la energía de papá y la energía de mamá, ¿sí? De lo masculino y de lo femenino para dar vida. Pero imagínense en qué condiciones estaba esa persona. Imagínense que mamá y papá tuvieron una historia, tuvieron emociones, tuvieron miedos, tuvieron culpas, tuvieron razones, motivos, quizás se mudaron, quizás atravesaron tormentas, quizás atravesaron tristezas y toda esa emocionalidad en ese proyecto sentido que se estaba planificando, que se estaba planeando, que se estaba sintiendo, queda impregnado en estas memorias que tenemos todos, ¿sí? Entonces, a ver, sí hizo
una gran teoría con respecto a esto, donde hay muchos legados inconscientes, muchas situaciones de vida que han pasado esos amores, ¿sí? Que quizás han pasado también, por ejemplo, ¿no? Teniendo a ese hijo en la panza, pudimos sufrir un abuso, pudimos sufrir violencia, pudimos sufrir una separación, pudimos sufrir que era el único motivo para tener a ese hombre en la familia. A ver, hay muchísimas situaciones y el proyecto sentido de cada persona es personal, es particular, es individual. Por eso digo, ¿no? ¿Cómo es esa concepción, ese planeamiento, ese proyecto inconsciente que a veces se hace consciente en nuestra vida? Y por sobre todo, cómo nacimos y cómo vinimos al mundo. Si fueron 7 meses, si fueron 9 meses, si tardaste una semana más en salir, ¿sí? Si mamá quería que salieras o mamá quería que te quedaras resguardándote ahí en la panza porque la realidad iba a ser tormentosa porque se vivía por ahí, no sé, falta de trabajo, necesidades, ¿sí? ¿Cómo fue digamos, cómo fue ese nacimiento? Si se utilizaron métodos, si fue un nacimiento de esto forzado, doloroso, con forceps en su momento, ¿sí? Si fue una cesárea, si fue inducido, todas esas modalidades, todo eso que encierra esta concepción, ¿sí? Y dar a luz a esta vida, que es a ver, todos hemos sentido, tiene una finalidad. Y cuando esta idea de todos estos legados inconscientes que tienen nuestros padres, ¿sí? Termina siendo perjudicial para nosotros, se puede ver y se puede ver a simple vista, ¿no? Simple vista cuando sentimos quizás los temores que no son nuestros, ¿sí? Porque por ahí a la pérdida de un hijo, ¿sí? Concebí a este hijo de reemplazo, se le dice, el salvador de nuestra vida, ¿sí? Y cargamos emocionalmente, ¿sí? Con esto, ¿no? Con el legado de un proyecto sentido de ser el salvador, el que trae la felicidad, ¿sí? Todo esto conlleva muchísimas emociones, muchísimas situaciones de vida que se manifiestan en nuestra realidad, porque a veces tenemos esos legados inconscientes, ¿sí? Que los llevamos desde el peso y estamos en un proyecto que no es el propio hasta que empezamos a descubrir, esto me está pesando, porque no puedo salvar a todos, porque no puedo unir a la familia, no puedo unir a la pareja, no puedo conectarme con este proyecto sentido de, a ver que mamá y papá querían un varón y salió Carmela, ¿sí? Entonces, imagínense que ese proyecto sentido a veces lo llevamos a cuesta, ¿sí? Y se manifiesta, ¿saben cómo? Simplemente sintiendo sensaciones, ¿sí? Los proyectos sentidos de cuando nacen hombres y quizás querían una mujer, tienden a tener pelo largo, ¿sí? Usar joyas, cosas que los acerquen a eso femenino que alguna vez estuvo en el inconsciente. Por eso les digo, todo ese inconsciente que estuvo en mamá y papá, ¿sí? Como legado, lo deseo así, me gustaría que sea bueno, me gustaría que no viva las cosas que viví, o por ahí vivió situaciones de violencia, ¿sí? Toda esa esponja que somos nosotros como hijos, que somos nosotros como padres, ¿sí? Obviamente se manifiesta de alguna manera y sale a la luz. Eso es lo bueno. Cuando sale a la luz podemos empezar a comprender que tenía una finalidad ese proyecto sentido. Y cuando podemos aceptar que ese proyecto sentido no me pertenece, ahí podemos liberarnos y podemos empezar a escribir el mejor proyecto de vida, el mejor propósito, la mejor misión que tengamos y que sientamos, ¿sí? Porque estamos en la libertad de esto, ¿no? De poder concebir la vida desde otra mirada, ¿sí? A veces tenemos eso que llevamos las lealtades a cuestas. Siempre
hablo, más allá de que en la bio se trabaja el proyecto sentido, se ve el transgeneracional, cómo estamos repitiendo historias por esto, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, te doy el regalo de la vida, ¿sí? Pero pensemos que desde el ego, obviamente, queremos a esa persona, ¿sí? De esta manera. La queremos que le vaya bien, la queremos que estudie, la queremos desde el ego, obviamente, porque queremos lo mejor, ¿sí? Y lo que siempre le digo a todos mis pacientes consultantes, que así como en la bio, ¿sí? En cualquier terapia, la historia la historia de nuestra vida, la historia de nuestro clan familiar, tiene opciones, ¿sí? Tiene estas opciones que tienen que ver con el repetir la historia, ¿sí? El oponerse a la historia, es decir, desde el rechazo, desde la oposición, la vida que tuve, me opongo a esa vida, ¿sí? O esto maravilloso que tiene que ver con la reparación de esta historia, ¿sí? Sea cual sea de las opciones, estamos todos inconscientemente llevando esta historia, tratando de reparar ciertos miedos, historias, temáticas de enfermedades, síntomas, ¿sí? Que trasladamos o que arrastramos, ¿sí? Y también estamos repitiendo inconscientemente un montón de cosas que hacía la abuela y no nos damos cuenta que la abuela también lo hacía y lo repetimos, ¿sí? Y en contraposición, ya sé que desde el rechazo, obviamente, ¿no? Si mi padre abusaba del alcohol, yo voy a rechazar toda información, voy a rechazar las personas que tomen, siempre tendemos inconscientemente a tener esas situaciones de vida para aprender y para darme cuenta de que vos me estás trayendo algo de información y es muy posible que me toques ahí en la herida emocional que tenemos todos. Somos seres humanos, nos vamos creando nuestro mundo de creencias, de proyectos, de historias y tenemos esas heridas y tenemos eso vulnerable que nos hace ser seres humanos, ¿sí? Somos perfectamente imperfectos y eso es lo bueno, que tenemos que saber que podemos aprender de la vida y que seguimos aprendiendo, ¿sí? Los maestros, los grandes historiadores, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, todos estamos aprendiendo, ¿sí? A trascender desde el amor, ¿sí? Siempre estamos en un intercambio amoroso donde necesitamos amarnos tanto, ¿sí? Para dar lo mejor a esa persona que esté afuera nuestro, ¿no? Es muy interesante esto del proyecto sentido, es muy interesante los aportes que tiene no solo la psicología, sino estos aportes que nos traen acá dentro de la biodecodificación a este trabajar con las emociones y lo que nos pasa. ¿Sí? Somos seres emocionales y las emociones tienen que ver con lo instintivo, ¿sí? Con esta energía en movimiento que nos ocurre a todos. Y lo ideal es saber que todo tiene un para qué y una razón de ser. ¿Sí? Y las personas posibles, vos que me estás escuchando, vos que a vos te interesa saber un poquito más, ¿sí? ¿Sí? Tenemos algo para revisar, para ver desde otra mirada. ¿Sí? Porque esto es un aporte más, no es no vayas al médico, no tomes la medicación, esto es tomar la medicación, anda al médico, sabe qué diagnóstico tenés, seguir el tratamiento, pero también sabes qué, esto aporta a empezar a descubrirte, empezar a valorarte, a amarte, ¿sí? A dedicarte ese tiempo a hacer las cosas desde la coherencia y desde el amor. ¿Te gusta el fútbol? Bien, vamos a jugar al fútbol, ¿sí? Darse el permiso de poder manifestar esas condiciones que tenemos, esas ganas que tenemos y ese descubrirse en alguna versión diferente porque todos tenemos una misión y un propósito. Pero tenemos que darnos el permiso de elegir en libertad todo aquello que nos hace bien, ¿sí? Por eso, esto es un aporte, ¿sí? Un aporte. La biodecodificación viene a aportar una mirada diferente de ver y sentir la vida, ¿sí? Yo siempre estoy muy convencida a todo lo que hace bien porque me ha cambiado la vida y me gusta saber que cada uno, no solo las personas que escuchan este programa, ¿sí? Sino las personas que hacen una sesión,
pueden transformar la vida. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas, lo más importante, más allá que uno es guía en esta técnica, el poder siempre, pero siempre está en ustedes. Está en cada uno de nosotros de poder hacer diferente la historia, ¿sí? Y de poder encontrar esta sabiduría maravillosa que las respuestas están dentro de cada uno. Siempre, por sobre todo, es lo que habita en cada uno de nosotros. Así que, bien, ya se nos está acortando el programa. Siempre, bueno, esto del proyecto Sentido sí lo podemos ver en una sesión de biodecodificación, más allá de que el transgeneracional, también podemos ver estas lealtades invisibles que traemos todos, ¿sí? Desde nuestro clan familiar, y sí, obviamente trabajar con la energía de nuestro cuerpo, porque somos vibraciones y energéticamente nos estamos conectando con la persona justa para vibrar de la misma manera. Así que bueno, los invito, acá tengo, bueno, las personas que están escuchando por ahí no lo van a ver, pero tengo el folleto que tiene que ver con este 5 de octubre, miércoles a las 18 horas, vamos a estar en el centro, ¿sí? De jubilados y pensionados, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es la biodecodificación, de las enfermedades, qué es la enfermedad en sí, y de esto de que tiene que ver con el tiempo, con nuestra mente, que habla un poquito de ese pasado donde se esconden esos programas inconscientes que a veces se manifiestan en nuestro cuerpo y que necesitamos, ¿sí? Ponerle luz para poder transformar. Siempre, como siempre digo, desde la aceptación. No podemos luchar, ¿sí? Con un síntoma, no podemos luchar contra la vida porque tenemos que aceptar, tenemos que comprenderla y recién ahí, cuando aceptamos las situaciones de vida, recién ahí podemos transformarlas. Así que bueno, les digo, estamos atendiendo en los consultorios de Dinamarca 655, en los consultorios SIM y también en el consultorio Espacio de Luz en Santa Agata 845, departamento sí, primer piso, departamento B. Así que los espero por consultas, ¿sí? Espero que sepan que es importante, ¿sí? Que hay una oportunidad, que siempre hay una solución a las cuestiones que nos pasan, que estamos en compañía de algo maravilloso que tiene que ver con uno mismo. Vamos a empezar a descubrir ese potencial, ese poder que está dentro nuestro para autogestionar con las herramientas que trae la bio, con las herramientas que tenemos ahí. ¿Sí? Por eso siempre mando luz. Siempre mandamos luz para mandar claridad a esos lugares, a esos momentos donde sentimos oscuridad. Entonces, con esa luz podemos ver, ¿sí? Con más detalle, ¿sí? Que la herramienta está ahí. ¿Sí? Que puedes tomarla y puedes cambiar tu vida. Así que bueno, los dejo para que tengan un hermoso y maravilloso día. Los vamos a ver el viernes con el micro con Hugo Segurola. Así que bueno, les digo mucha luz, mucho amor y que tengan un maravilloso día.